Bueno, entonces ya iniciamos la grabación. Recuerden que ahí les aparece a ustedes para que autoricen la grabación. Entonces, y esta queda en la nube, queda disponible 60 días, la bajan. Creo que le entendí a Rui, la se está bajando y la está subiendo a Classroom, ¿no? Rui, así es, ¿correcto? Dime, profe. ¿Tú las estás bajando y las estás colocando en Classroom o estás colocando el enlace directamente? Yo estoy colocando el enlace porque tu merced también les ha recordado que se colocan las que fueron grabadas. Hay unas que sí quedaron en el Drive, pero hay otras que sí están en la nube. Correcto. Muy bien. Entonces las bajan a su escritorio. Si quiere, Ruby, también para que hagamos ese ejercicio, las bajamos al escritorio y las subimos a Classroom para que también queden disponibles ahí en Classroom. Listo, Eh, sí, señor. entonces hacemos ese ejercicio para que la tengan, de pronto a alguien se le pasa o no lo puede hacer por alguna razón, quedan también en Classroom ahí disponibles. Bueno, entonces estamos en este tema final de la aplicación de todas estas teorías que hemos visto. Como les decía yo, pues este es un tema de verdad muy bonito, muy apasionante, de gran interés, de gran utilidad y que pues yo me siento también muy orgulloso de que estudiantes que no sean, digamos, de ingeniería industrial para quienes es obligatorio, como ocurre en este curso, todos son de otras profesiones distintas a la ingeniería industrial. Eso sinceramente, les digo con toda honestidad, para uno como profesor es muy motivante porque pues no solamente muestra la excelencia de nuestros estudiantes de la Universidad Nacional y de nuestra facultad, sino también pues que lo anima mucho a uno saber que este es un tema que despierta mucho el interés en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y pues yo los felicito, me siento muy orgulloso y como les he contado, pues esta materia a pesar de las dificultades, pues la hemos mantenido con el rigor académico, digamos, con este compromiso de que ustedes salgan muy bien fortalecidos en este tema. Entonces, como me gusta hacer siempre a mí el tema del resumen, entonces estamos aplicando ya el concepto de la teoría, digamos, financiera, tanto de portafolio como de renta, digamos, de renta fija, de renta variable, digamos, al tema de la estructura de capital, teniendo en cuenta como referente los mercados de capitales, es decir, donde se transan estos activos financieros que son, digamos, los bonos y que son el equity, digamos que es la profundización que hacemos en este curso de finanzas. Entonces hemos visto toda la teoría de renta fija, cómo calcular, digamos, el precio de un bono, la duration de un bono, etcétera, y lo que representa pues cada uno de esos conceptos para efectos de mirar una deuda en este mercado financiero en bonos, cómo se maneja y cuál es su costo y su riesgo. Costo, plazo y riesgo. Ustedes cuando les pregunten cuáles son las variables más fundamentales para cuando uno está analizando en finanzas, en un estado financiero, costo, plazo y riesgo. Eso lo hemos visto en bonos y desde luego también lo estamos viendo en teoría de portafolio, que es para todo el tema del equity. Y les decía yo en la clase pasada que si nosotros vamos a un balance general, pues en el lado derecho es donde nosotros nos hemos concentrado de ese balance general, el lado de la deuda y el equity. Ustedes en ingeniería económica se concentraron en el lado izquierdo, que es el tema de los activos reales. Nosotros en este semestre hemos trabajado activos financieros, que son deuda y que son equity. En ingeniería económica es activos reales, ¿no es cierto? Activos que no son, por ejemplo, activos que no son divisibles, a diferencia de los activos financieros. Son divisibles, son elementos sustanciales que diferencian, digamos, el tratamiento que se le hace metodológicamente a estos activos para efectos de valoración.
Y tanto en ingeniería económica como en este curso, pues las herramientas que hemos utilizado son herramientas para valorar. Entonces, en ingeniería económica valoran activos reales, ¿no es cierto? Y en ingeniería económica ustedes valoraban activos reales comparándolo con una tasa que llamaron en ese momento tasa de interés de oportunidad. Y ya en este semestre de finanzas ustedes valoramos los activos financieros, pero acabamos de ver de que esos activos financieros nos van a permitir también determinar un costo promedio ponderado de capital o tasa de descuento, que es esa que llamábamos tasa de interés de oportunidad en ingeniería económica, que no se ve en ese curso, pero sí se ve acá con profundidad como lo hemos visto. Entonces, para que vea que los dos cursos, ingeniería económica y finanzas, se complementan. El uno trabaja activos reales y este trabaja activos financieros. Y veíamos en la clase pasada que entonces que la manera como se financia un proyecto, se financia una empresa, es con deuda y con equity. Entonces, tenemos que valorar esa deuda, cuánto vale, digamos, la estructura de capital incluye deuda, qué porcentaje y cuánto es el costo. Y decíamos que el tema de la deuda, en esa explicación, tiene un elemento importante y es que tiene ventaja tributaria. ¿Por qué ventaja tributaria? Porque lo que se le paga a los inversionistas de deuda, es decir, a quienes le prestan al proyecto o a la empresa, esa rentabilidad de ellos se llaman intereses. Y esos intereses se restan antes de pagar impuestos. Por eso existe el concepto de ventaja tributaria. La deuda tiene ventaja tributaria, mientras que el equity no lo tiene. Y veíamos que el equity, lo que hemos visto de teoría de portafolio y CAPM, nos permite calcular el costo del equity, que decíamos que con el modelo CAPM, la tasa libre de riesgo más el beta de ese activo, que representa el riesgo sistemático, el riesgo que no es diversificable, por un market risk premium, que es la diferencia entre el retorno del mercado menos la tasa libre de riesgo. Y al final concluíamos más, cada país tiene unos elementos diferenciadores, un contexto diferente. Y eso se llama riesgo de invertir en un país. Por eso la importancia de la prima de riesgo. Entonces, la prima de riesgo es un elemento que se le adiciona a ese costo del equity, porque si queremos, todo esto está orientado, mercado de capitales, queremos, digamos, que inviertan en Colombia, pues el que va a venir a invertir en Colombia y no, pues versus Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Brasil, etcétera, pues viene porque aquí hay un atractivo, ¿no es cierto? Hay un atractivo y va a querer invertir, pero pues ese riesgo de traer su plata acá tiene un costo. Ese costo se conoce como prima de riesgo. Y decíamos que pueden haber distintas maneras, no es un dato pues que usted diga con certeza este es el cálculo exacto, el más usado, digamos, donde hay un acuerdo generalizado de usar es la diferencia entre los bonos de los tesoros de cada uno de los gobiernos. Porque si eso se considera, y ustedes ya saben que los hemos definido como los bonos libres de riesgo, entonces, pues la diferencia entre lo que paga Estados Unidos en sus bonos del tesoro frente a los que paga Colombia, pues comparando los periodos de tiempo similares, es decir, a 10 años, los de 10 años se comparan con los de 10 años, los de 5 con los de 5, los de un año con los de un año. Esa diferencia, ese spread, ese gap que hay entre esos dos títulos se llama prima de riesgo. Y usualmente se utiliza la de los bonos del tesoro a los 10 años. Entonces, esa diferencia se conoce como prima de riesgo y desde luego, pues obviamente, nuestros bonos son bonos que tienen pagan, digamos, pagan más en razón precisamente a eso. Entonces, aquí en Colombia, este es el de Estados Unidos, con relación al de Estados Unidos, pues vemos que ha subido considerablemente, por las razones que ya todos conocemos, no solamente la pandemia, sino también obviamente la necesidad del gobierno de buscar recursos adicionales, emitir deuda adicional para poder pagar digamos,
estos estímulos sociales que son tan necesarios en estos momentos. Entonces esos bonos, pues sí, la gente los compra, pero pues sabemos de que los ingresos del Estado, que es el Producto Interno Bruto, digamos, no pintaba bien. El nuevo ministro de Hacienda, nos da una buena noticia esta semana de que la expectativa del Producto Interno Bruto, el crecimiento del Producto Interno Bruto, de lo que todos nosotros los colombianos produzcamos este año, va a tener una subida importante que puede estar alrededor de 6 puntos. Eso necesariamente pues es una buena noticia y hace pues que digamos que nos miren con unos ojos un poco mejor. Pero digamos, estamos en una situación en donde digamos esa prima de riesgo en puntos básicos, cada punto básico, o sea, cada 100 puntos básicos es un 1%, así como en bonos, aquí y además esto es una comparación de bonos, entonces ese valor en este momento pues está en 724 puntos, que es más de 7%, o sea, como ustedes ven es bastante alto. Ahí estamos mirando el de los Estados Unidos con respecto a los Estados Unidos, pero también pueden encontrar con respecto a otro país, por ejemplo, está con respecto a Alemania, con respecto a Alemania, con respecto a Estados Unidos. Con respecto a Estados Unidos, el que está en 542, yo tenía ahí el de Alemania, era que estaba más alto. Este es de 5 puntos, o sea, 5%. Y miren cómo ha venido, digamos, subiendo ha estado, digamos, en 5%, 500 puntos básicos, y pues ha venido incrementando por las razones que ya todos conocemos. O sea, si nos bajan la calificación de riesgo, pues eso inmediatamente hace que nuestra prima de riesgo pues aumente. Muy bien, entonces es fundamental que tengamos entonces ese cálculo de la prima de riesgo para adicionárselo a al costo del equity, porque ese se le suma linealmente al costo del equity. Muy bien. Y vamos a profundizar un poquito en esta parte teórica. La idea mía es lograr hoy dejar terminado la parte teórica para que en las próximas 2 semanas nos dediquemos tanto a hacer los ejercicios para poner en práctica esto y hacer el taller que todos acordamos hacerlo el 1 de julio. Recuerden, hacemos el taller el 1 de julio, terminamos ya el contenido de la materia y entre el 6 y el 20 vamos a hacer reuniones con ustedes, con los grupos, digamos a demanda, a pedido, dependiendo cómo estén las disponibilidades de ustedes. Si quieren podemos utilizar pues obviamente el horario de las clases para que en esas 2 semanas resolvamos dudas y los apoyemos, que hagan un buen modelo financiero. Regresamos el 22 de julio, hacemos un repaso general y hacemos el examen final el 27 de julio. Y el modelo financiero, que es en grupo, el examen final es individual, el tercer y último parcial es individual, y el modelo financiero lo entregan el 31 de julio hasta las 6 de la tarde, y ese sí es pues en los grupos que vienen trabajando. Entonces, digamos, esa es la hoja de ruta para que ustedes también puedan tener eso. Y pues terminamos el contenido el 1 de julio hasta el 22 en los horarios de clase. Les propongo, resolvemos dudas sobre el modelo financiero, los acompañamos, pero de manera por grupo, para poder mirar las inquietudes individuales. El 22 hacemos el repaso general y el 27 hacemos el parcial y el 31 entregamos el modelo. Esa es la hoja de ruta para que todos los que pronto no han leído el correo anterior, pues no la. Si tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse en libertad de encender su micrófono y me la hacen, o si no le está funcionando el micrófono, pues la hacen por chat. Y Ruby, para que te estés pendiente, por favor, y me avises si yo no veo acá el chat. ¿Listo? Entonces Sí, arrancamos con este señor.
Bueno, muchas Profe, qué gracias. pena. Es que un muchacho preguntó acerca del ejemplo Sí. y yo le pregunté a Juan Manuel y él me dijo que él no sabía de qué ejemplos estaban refiriendo del No, no, proyecto. pero no, acá un ejemplo de Juan Manuel no les presentó unos ejemplos de modelos. Cuando yo estuve en la clase, él les presentó de los de las clases de los grupos anteriores. Pero Creo que acá, sí, sí. pero él no sabe como cuál de esos Ah, puedo. ya. No los compartió. Lo que pasa es que como esos nos lo han entregado estudiantes, pues hay que respetar el derecho de ellos de autor y eso no se puede compartir. Yo les voy a poner un ejemplo. Les voy a usar un ejemplo que yo tengo para que este se los traigo la otra semana. Si es para eso, pero aquí la pregunta anterior era un ejemplo sobre tasa de descuento cuando no hay, cuando son proyectos de emprendedores. ¿Estamos hablando de lo mismo o estamos hablando del ejemplo del modelo financiero? No, profe, creo que lo hicieron del ejemplo del modo financiero, Robinson, Ah, bueno, porque fue cuando yo hablé acerca de eso, profe. perfecto. Ah, listo. Entonces yo me comprometo con Ruby para que les mostremos un ejemplo. ¿Listo? Lo preparamos y se los traemos la próxima semana y para que ustedes lo tengan. Si los tenemos antes, se los traemos. Lo que pasa es que los de los estudiantes de los semestres anteriores no se los podemos compartir porque pues esos tienen derechos de autor. Hay que respetar esa autoría de ellos y eso no se puede compartir. Lo que yo haga sí se los puedo compartir porque para eso lo hago, para compartirlo con todos ustedes porque es enseñanza. Pero el trabajo que ellos han hecho, sí hay que respetar por ética y responsabilidad, hay que respetar el trabajo de sus compañeros. Entonces, por eso es que Juan Manuel no les compartió esos ejemplos que vimos en clase. Pero yo les hago uno para que ustedes lo tengan de referente. Me parece bien la inquietud. Bueno, entonces vamos a terminar esta parte teórica. Para que ustedes tengan tiempo de repasarla, yo les mandé el artículo estimando el costo de capital. Les pido el favor que se lo lea con todo el detalle. Aquí con lo que el resumen que yo les hago no alcanza, digamos, a ser tan profundo como es el artículo original que les mandé. Entonces, por favor, tanto el de Markovic como el de, el de Char, como este estimando el costo de capital, digamos, puro play, como que es la pregunta que me hacía la vez pasada Daniel, un ejemplo de cómo calcular cuando yo no conozco la tasa de rentabilidad. Ese artículo les sirve mucho. Aquí lo digerimos, pero en el artículo del Journal of Finance está mucho más, muy completo y los invito pues a que lo hagan. Yo hago un resumen de ese artículo acá, pero ustedes pues tienen que ser más juiciosos y por favor lo leen para que les quede bien claro el concepto. Muy bien, entonces, conceptos sobre tasas de descuento. Entonces, los modelos de riesgo y retorno desarrollados hasta ahora, ¿no es cierto? Tanto para deuda como para equity, son útiles. Además, tienen una robustez académica, matemática muy fuerte, que son indiscutibles y que por eso, pues ha dado para premios Nobel, porque son muy robustos, son, digamos, resisten a prueba, toda crítica. Ahora, ¿qué es lo importante de este tema? Que esos modelos tienen unos supuestos o unos parámetros, ¿no es cierto? Entonces, está muy bien que el modelo sea robusto, pero tienen que ser muy cuidadosos. Sí, solo si los parámetros necesarios para los modelos pueden ser estimados con relativa facilidad. Es decir, que cuentan con la información, que esa información es cierta, es confiable, es igual para todos, ¿no es cierto? Eso es muy importante. O sea, tenemos que estar en un mercado competitivo que tiene esas características especiales. Recordar que lo que se busca es estimar o predecir los retornos. Entonces, ¿por qué? Porque esto lo estamos usando información histórica para predecir los futuros retornos, ¿no es cierto? De una inversión que ustedes van a hacer, o de un proyecto, o de compra, invertir en deuda o invertir en equity. Entonces están buscando predecir, no van a encontrar el valor exacto que van a ganar, no. Pues ustedes sí, digamos, pueden tener en renta fija un flujo de caja que saben que lo van a recibir, pero ¿cuánto va a ser la rentabilidad de eso? No, lo pueden estimar,
de acuerdo, digamos, a parámetros que si los pueden calcular, lo pueden estimar, pero es una proyección, un estimado, nunca se les va a olvidar eso. El retorno esperado es tanto. ¿Okay? Muy bien. Entonces, análisis para la utilización de los modelos de mercado para el cálculo de coste de capital. Entonces, examinar el contexto en el cual los modelos son usados. Aquí, digamos, y por eso el origen y sobre todo en este artículo estimando el costo de capital encuentran como esos supuestos que son tan robustos en los modelos, y lo hace también William Sharp, que él dice, mire, esto funciona bajo estos supuestos. Y uno de los supuestos claves en esto es que el mercado es competitivo. Y eso tiene un fundamento muy robusto, que es competitivo. ¿Alguien de ustedes me puede ayudar a definir qué quiere decir eso, que sea, por ejemplo, un mercado competitivo? Que me ayude, ¿qué entiende? A ver, de pronto, Alejandro Valencia, ¿qué entiendes tú por mercado competitivo? Alejandro. Lo habían definido como que hay oferta y demanda y hay varios, pues, oferentes o varios, Sí, bueno, sí, varias demanda. personas en el mercado. Muy bien, Alejandro. Y varios, inclusive te complemento, existen muchos oferentes y muchos demandantes. Y eso es importante. O sea, estos modelos se miden cuando hay una competencia, inclusive competencia perfecta. Es decir, que hay muchos demandantes y hay muchos oferentes. Hay mucha gente buscando comprar acciones y buscando vender acciones. Buscando comprar bonos y buscando vender bonos. Eso es muy importante en esta teoría porque, digamos, en ese mercado de competencia perfecta, el mercado, la oferta y la demanda es la que determina el precio. Y el precio es un dato del mercado. Es un dato, o sea, es algo que como hemos visto en las clases anteriores, nadie de manera individual puede determinar ese valor de la acción. Lo determina el mercado por la libre oferta y la demanda. ¿Correcto? Desde luego porque todo el mundo tiene la misma información. Todo el mundo conoce Laboratorio Abbott, si va a sacar una nueva vacuna, si va a sacar un nuevo dispositivo médico, etcétera. Ellos hacen proyecciones, si hay cambio. O sea, todo el mundo tiene esa información. Entonces, el valor que calcula la acción cada persona y el retorno esperado, pues es un valor calculado sobre la información de ese mercado financiero. Ahí donde viene una de las críticas, digamos, de cuando nosotros en Colombia usamos esto, porque nuestro mercado de capitales no es un mercado grande, ¿no es cierto? No es un mercado grande y por lo tanto, digamos, decir que es perfectamente competitivo no lo podemos asegurar. Sin embargo, digamos que todos estos modelos se perfeccionan o se robustecen, pues también teniendo en cuenta que nosotros estamos también con nuestras acciones ahí en el mercado de capitales como el de Estados Unidos. Es decir, con una economía abierta, donde uno puede, Banco de Colombia con su banca de inversión saca y vende, arma portafolios. O sea, nosotros podemos participar en ese mercado competitivo. Pero eso es uno de los supuestos que tenemos que tener muy en cuenta porque, digamos, es necesario que tengamos en cuenta para poder definir bien el modelo. Es decir, tenemos que cuidar esos supuestos. Conocer los procesos para estimar los parámetros de riesgo en cada modelo. Ustedes lo saben hacer muy bien. Digamos, los parámetros los pueden calcular. Ya, por ejemplo, en la prima de riesgo, ya sabemos cómo es la costumbre de usar la prima de riesgo, ¿cierto? ¿Qué determina esos parámetros? ¿Okay? Muy bien. Y examinar alternativas de medidas de las tasas de descuento para el costo del equity y costo de capital. Aquí hemos visto el CAPM. Esa es una alternativa, la más usada, la que hay más consenso. Cuando usted va a presentar esta tasa de descuento utilizando el modelo CAPM y presenta detrás toda la robustez, nos lo dijo Juan David Gil en la exposición que hacía. Decía, mire, que, o sea, para él explicar, por ejemplo, cuando fue a explicar el caso de la venta de ISA al Consejo de Ministros aquí en Bogotá, para determinar el costo de capital, pues él les contó
nosotros teníamos los papers de William Cherry y de nada menos que de premios Nobel. Entonces, pues obviamente que tiene toda la credibilidad y todo el sustento. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque está muy bien fundamentado, pero no es el único, digamos, la única alternativa que hay para medir el costo de capital. Pero es la más usada, la que hay mayor acuerdo para usarla por toda la robustez que hay detrás de ese cálculo. ¿Okay? Entonces, costo del equity es la tasa de retorno que los inversionistas requieren para hacer una inversión en equity en una firma, para adquirir una empresa, para comprar ISA, como era el caso que presentaba Juan David. ¿Ya? Entonces, ese es el valor que esperan los inversionistas. Entonces, ustedes ya saben un modelo para calcular ese costo del equity, que es el modelo Capital Access Pricing Model, CAPM, y tiene toda la robustez. ¿Okay? Mide el riesgo en términos de la varianza no diversificable y relaciona los retornos esperados a esta medida de riesgo. Muy robusto el concepto. Y nos hemos tardado más de un mes explicando el modelo, llegando al modelo. Por lo tanto, digamos que ustedes, y lo digo pues con toda franqueza, se sienten ya sólidos en este tema. O sea, ustedes ya tienen un modelo que es sólido, que es robusto, que tiene teoría detrás, muy fuerte y que es imbatible en términos teóricos. Resiste todas las dudas y todas las críticas y por eso es tan usado, ¿no es cierto? Y por eso también hay un premio Nobel detrás de eso. Pero existen otros. Y acá es, digamos, el abrebocas para sus futuros cursos de finanzas. Hay un modelo de teoría de arbitraje de precios cuya lógica es la misma que hay detrás del CAPM. Es decir, el CAPM utiliza una lógica que es, hay un precio de riesgo y ese precio de riesgo se llama riesgo de mercado, ¿no es cierto? Frente a lo que ese mercado está dando rentabilidad, frente a la tasa libre de riesgo, por ese beta que es el precio de riesgo sistemático de una acción. Ese beta, ya ustedes lo saben calcular muy bien, ¿no es cierto? Que es la covarianza entre el mercado y el activo dividido entre la varianza del mercado. Pero el APT hace otro supuesto. Dice, la medida de este riesgo no diversificable no es un solo factor. Miren lo bonito de este tema. El CAPM dice, ese beta frente al mercado incluye todo. La economía, o sea, por eso es digamos, el Standard & Poor's se considera como el riesgo de mercado. Ahí está todo. Y todo lo que pase lo percibe ese Standard & Poor's y cae o sube. Por lo tanto, ahí capta todas esas posibilidades. Pero acá en el modelo APT, que es también muy robusto teóricamente y que, digamos, en finanzas avanzadas ustedes lo van a ver, es que no es el único y que no incluye todo. O sea, que no es comprensivo. Y eso es totalmente discutible, pero también totalmente robusto en términos de teoría. Y lo que hace el APT es calcular otros betas. Pero entonces se debe obtener un beta para cada factor económico. Voy a poner un ejemplo práctico. Es como si ustedes dijeran, no, mire, a mí el Standard & Poor's no me incluye la inflación. Por lo tanto, yo tengo que calcular la volatilidad de la inflación o de la tasa de cambio y la voy a meter como un factor adicional, ¿no es cierto? De riesgo. De alguna manera, es como decimos nosotros. A mí no, el CAPM no me incluye el riesgo país. Entonces se lo sumo. ¿Okay? Acá el APT lo que dice es, hay otra variable que no me la capta el CAPM. Entonces calculo el beta de ese factor. Y hay este que es muy sencillo de usar, con sus restricciones, pero es muy sencillo de usar y es el modelo de crecimiento de dividendos de Gordon.
se me olvidó colocarle ahí el apellido del autor. Y es que calcula, digamos, el costo del equity bajo unos supuestos de unos dividendos que se pagan esperado por acción para el siguiente periodo, el precio de la acción hoy, ¿no es cierto? Obviamente el costo del equity que va a ser la incógnita y la tasa de crecimiento de los dividendos. Entonces, en una empresa que sea estable, una empresa que ya esté en el mercado, que ya paga dividendos, y por ejemplo ya sabemos que los dividendos preferenciales siempre los paga y que cada año, digamos, ofrece una tasa de crecimiento, o esa tasa de crecimiento simplemente es cero, no pasa nada. Entonces dice, pues eso es una renta perpetua. Si yo sé que eso es permanente, entonces es una renta perpetua. La definición de renta de perpetua es esta que está ahí en que vieron ustedes en idea económica. Así se calcula una renta perpetua. Entonces, bajo ese concepto, Gordon dice, pues si conozco el precio de la acción hoy, tengo el valor del dividendo para el siguiente periodo, tengo la tasa de crecimiento, pues yo puedo calcular el costo del equity. Entonces, miren que es muy, muy sencillo, muy sencillo. Esto ustedes lo demostraron en su curso de ingeniería económica y lo vieron como rentas perpetuas. Entonces, si ustedes quieren cuál es una renta perpetua, pues va a ser simplemente el precio de la acción por el costo del costo esperado del equity de esa acción. Eso nos da el dividendo o la renta que es perpetua. Es decir, no se recupera capital, sino que simplemente va a ser de por vida. Entonces es un concepto sencillo de renta perpetua y con eso se puede despejar el costo del equity y se calcula y se utiliza también, ¿no es cierto? Y es utilizado para calcular el costo de equity en compañías estables en su política de dividendos. Entonces, muy fácil, muy sencillo. No usan CAPM, sino que usan modelo de crecimiento de dividendos de Gordon. Entonces, otra alternativa que acabamos de ver, APT, otra alternativa, modelo de crecimiento de dividendos de Gordon. Como les digo, el más usado comúnmente, el donde hay un acuerdo de que es muy robusto, es el CAPM, pero existen otros dos como estos, pero pues ya viene la polémica de si los dividendos son, si esta, digamos, si esta empresa tiene, tiene una política estable en sus dividendos, si las condiciones del mercado van a cambiar y por lo tanto los dividendos no van a poderse pagar. Pues hay mucha polémica en ese aspecto, lo mismo lo del APT, entonces digamos, por qué no es comprensivo el CAPM. Entonces, justificar meter otro factor ahí, pues también es un tema que debe hacerse con él. Igual robustez, igual seriedad, como se calcula el CAPM. La medida del risk premium, que es el market risk premium, que es la diferencia entre el retorno del mercado y la tasa libre de riesgo, usado en el CAPM, está general basado en datos históricos. Es otro elemento importante. Hemos visto que son datos históricos. Y el premium o la diferencia entre el market risk premium, es decir, la diferencia entre el retorno del mercado y la tasa de riesgo, y la tasa libre de riesgo es definido como la diferencia entre los retornos promedios sobre los stocks y los retornos promedios sobre los títulos libres de riesgo en el periodo de medida. Ya eso lo sabemos. O sea, son datos históricos y por lo tanto entonces se toma la diferencia entre el retorno del mercado del Standard & Poor's menos la tasa libre de riesgo, se hace el histórico. Ustedes lo hicieron para 5 años, pero hay información desde 1926. Y veíamos al principio del curso que esto también tiene un fundamento teórico muy bonito y es, y a mí además me encanta por lo siguiente. Me encanta porque como es histórico, hay muy buena información. Hay muy buena información y por lo tanto, entonces, al haber muy buena información, miren, les voy a hacer. Entonces, ¿qué tan largo debería ser la medida? Deben ser promedios aritméticos o promedios geométricos. Permítanme, yo les hago aquí les comparto esto.
Acá también. Perfecto. Miren, en este ejemplo, en el Standard & Poor's, que fue con el que comenzamos nosotros, ¿no es cierto? Veíamos, aquí tengo yo el Standard & Poor's, saquemos la gráfica. Este es el estándar del día, está desde diciembre, está creo que un año. Pero, por ejemplo, lo podemos ver a 5 días, ¿no es cierto? La volatilidad, camino aleatorio, usted no ve ahí ninguna tendencia, ¿no es cierto? A un día, este es un día, el día de ayer, 5 días, miren lo que pasó en los últimos 5 días. Y esto es lo que, digamos, lo bonito es que comenzó, digamos, Markovich a mirar y decía, es que esto es potentísimo, o sea, aquí no hay, no puede usted predecir esa caminata aleatoria. Pero miren qué va pasando cuando ya hay un mes de información, cuando tenemos 3 meses de información, ¿correcto? ¿Qué pasa cuando ya no tenemos 3 meses, sino que tenemos 6 meses? El último año corrido con ese Standard & Poor's, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con 5 años? ¿Mm? Miren esa diferencia tan importante. ¿Qué pasa con un día? ¿Y qué pasa con 5 años? Pero viene otra cosa más interesante. ¿Qué pasa con toda esta cantidad de años? Aquí el máximo, no sé desde qué año me lo está sacando, desde el 28. Desde 1928 y vamos en el 49, pero podemos ver más desde los últimos, desde 2001 hasta 2021. Miren esta belleza. Eso no robusto el tema, porque entonces aquí es donde dice, en el largo plazo, usted ya puede ver ya sí encuentra una tendencia. Largo plazo. Entonces, digamos que es una cosa de verdad supremamente bonita, porque ya usted ve que existe el largo plazo. Existe el largo plazo. Aquí estoy aprendiendo a hacer una cosita ya, perdón. Existe el largo plazo. Y en el largo plazo, usted sí ya puede ver la tendencia. Y eso es muy importante, digamos, en esta teoría, lo que estamos en este momentico nosotros analizando. Usted ya ve la tendencia. ¿Sí ven? Entonces, qué bonito que ya usted mira, perdón, aquí que... Entonces, ¿qué tan largo debería ser? Y por eso es que es tan robusto decir que el Standard & Poor's, entre más tiempo mejor. Usamos 5 años, pero si usted tiene más información, entre más tiempo mejor. ¿Por qué? Porque ahí sí se ve una tendencia en el largo plazo. Entonces, eso para la teoría es fundamental. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan largo? Y deberían ser promedios que aritméticos o geométricos, porque también ustedes saben que existen los dos. Entonces, es una discusión bonita, académica, seria. Dice, bueno, ¿cuál de los dos hacemos? ¿Sí? Todo esto está bien explicado en el artículo. Yo se lo estoy explicando acá con gusto. Por favor, si tienen inquietudes, por favor me interrumpen ¿qué tan largo debería ser? Entonces, ¿cuál es la práctica? En la práctica son usados periodos de 5 años o más. Y acabamos de ver, ahí me apareció desde 1928, pero yo sé que la serie está desde 1926. Pero ustedes vieron que a mí me mostró desde 1928. Ustedes tienen información ahí de casi un siglo, ¿no es cierto? Entonces, es importante esa información, entre más larga, pues ustedes la pueden tener. Lo que pasa es que si tienen del Standard & Poor's 5 años, de la acción que van a comparar tienen que tener 5 años, si tienen 10, tienen que tener 10 años de la acción también, porque a veces las empresas entran y salen y las condiciones pues son distintas, pero el Standard & Poor's sí está toda la información ahí. Entonces, acabamos de ver que la información está disponible.
El verdadero desacuerdo está entre los promedios, realmente. Si son aritméticos, se dice pues por quienes defienden o defendemos, digamos, el cálculo del promedio, es que es mucho más consistente con la estructura de la varianza media del CAPM y es un mejor predictor para el siguiente periodo. Mientras que el promedio geométrico, la gran ventaja es que es una tasa compuesta y por lo tanto es un mejor predictor de largo plazo, en el largo plazo. Digamos, la tasa geométrica suaviza, digamos, suaviza un poco esa volatilidad que de pronto a veces en el promedio no se logra mirar, y entonces desde ese punto de vista a largo plazo pues puede generar una mayor confianza. Sin embargo, si estamos usando el CAPM, dado que es una varianza de los promedios, entonces estamos hablando de promedios tanto en el largo plazo, en el cálculo, como en el de los retornos que se están usando para calcular los parámetros de rentabilidad. Entonces, usar promedios aritméticos es un buen componente. Ahora, esto se resuelve muy fácil. Se hace de las dos maneras y se compara, ¿no es cierto? Se hace de las dos maneras y se compara. Entonces se dice, mira, ahí está, como estamos prediciendo, proyectando un costo. Entonces, con promedio geométrico sería esto, con promedio aritmético sería esto. Entonces ahí da una banda que les permite de alguna manera establecer cuál sería ese mínimo o ese máximo usando promedio aritmético o promedio. De todas maneras, pues hay una diferencia. Una cosa es un índice avisado y otra cosa es que capte, digamos, esas varianzas, esa volatilidad en los promedios aritméticos. Pero, digamos, se resuelve salomónicamente diciendo, calcule los dos y mire cuál sería la diferencia. Y como estamos en promedio, pues dice mínimo, máximo. La media geométrica generalmente produce un estimado del premio mucho más bajo que el aritmético. En el contexto de valoración, donde los flujos de caja son proyectados sobre un horizonte de largo plazo, son descontados a valor presente utilizando promedios geométricos. Y esta estimación podría prever un mejor resultado del RIX premio. Entonces, como les digo, son discusiones que se dan y es sobre la materia, es decir, con datos se hacen los cálculos, se hace el análisis y se toma la decisión respecto a este tema. Pero ambas son medidas técnicamente usadas, robustas, y pues para un modelo sirve el otro, para un flujo de caja sirve el otro. Bueno, muy bien. ¿Por qué se da este tema? Ya sabemos precisamente, y lo acabamos de decir, porque pues el geométrico suaviza, el otro no suaviza. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cuáles son los determinantes del risk premium? Ya lo sabemos. El retorno del mercado es el índice del Standard & Poor's. Usted lo puede calcular muy bien, es un buen referente, pero también hay la crítica, si ese debe ser el referente del mercado o no. Universalmente se ha acordado que ese es, ¿no es cierto? Pero no han de faltar los críticos que dicen que ese no es. Lo mismo lo del Treasury Bonds de largo plazo y geométrico para el tema de los bonos del tesoro, 10 años, 5 años, si estamos comparando inversiones a 5 años, 5 años, 10 años, ya lo hicimos con el ejemplo la semana pasada. Y pues, ¿qué determina el resultado? Ya lo sabemos ustedes, obviamente la varianza o volatilidad de las variables económicas, el riesgo político, como está sucediendo actualmente en nuestro país, y el riesgo país, y desde luego la estructura del mercado. Son elementos que son determinantes de ese riesgo de market risk premium que ya lo veíamos también en la presentación más basada. Variante en cálculo de la tasa. Utilizar Treasury Bills en vez de Treasury Bonds. Ya sabemos que Treasury Bills, corto plazo, 5 años. Treasury Bonds, 5, 10, 15, 20 años, 30 años. ¿Sí? Entonces, si estamos evaluando una inversión a corto plazo, pues tenemos que trabajar con bonos de corto plazo, porque es como la alternativa que tiene uno para invertir. O invierto en esta acción, que voy a venderla rápidamente para ganar plata, o invierto en bonos. Entonces, digamos que por eso se utiliza el Treasury Bill, pues para inversiones de corto plazo. Corto plazo de los títulos del gobierno y de market risk premium para calcular el costo del equity del primer periodo.
o sea, corto plazo para el primer periodo, y las tasas del segundo periodo en adelante son construidas según la estructura de las tasas. Veíamos cuando bajamos la información de tasas de interés de los bonos, veíamos también, digamos, cuáles eran las tasas de los diferentes periodos. Entonces, también se puede hacer una estructura de las tasas calculando, digamos, ese valor. Pues si yo tengo los datos hacia adelante, yo puedo ir calculando, digamos, despejando con las tasas de más largo plazo para los siguientes periodos y calcular, digamos, con esas tasas forward que se llaman. Es decir, para el primer periodo los hago con el de corto plazo y para los siguientes periodos los hago con la diferencia que me dé esas tasas de largo plazo. Y es simplemente pues un cálculo de esa tasa. Esta tasa, por ejemplo, del segundo periodo elevado al cuadrado es lo que ustedes veían en ingeniería económica. Es el producto de o sea, yo estoy suponiendo que en el segundo periodo, este es lo que se conoce como el modelo Fisher. Estoy suponiendo que en el segundo periodo me incluye la del primer periodo más la nueva del periodo. Es decir, la del primer periodo ya sabíamos que era la de corto plazo. Y la del segundo periodo, entonces voy a usar la tasa de largo plazo. Entonces tengo las dos tasas. Calculo entonces cuál es esa tasa para el siguiente periodo. Eso lo hago teniendo en cuenta que esas tasas están indexadas. Es decir, la tasa del segundo periodo me recoge lo del primer periodo más la esperada del segundo periodo. Entonces, con ese modelo que se usa para inflación o modelo Fisher, pues calculo cuánto es esa tasa en ese segundo periodo y la despejo. Es el mismo concepto del modelo Fisher para inflación que vean ustedes en ingeniería económica. Entonces, simplemente es una tasa indexada o una tasa compuesta. No sé si lo llamaban en ingeniería económica ustedes tasa compuesta o tasa indexada. En otros libros ustedes van a ver el modelo Fisher. O sea, para cuando ustedes les hablen, ¿conoce el modelo Fisher? No se van a dejar de descrestar. Sí, señor, yo lo conozco. Aquí está. Esa es la indexación de las tasas o el índice de compuestos o que las tasas son compuestas. Muy bien. Otra variante, usar el actual largo plazo de los bonos del tesoro con una maduración o vencimiento del bono que tiene el mismo vencimiento del activo. Esta es la que hemos venido haciendo como tasa libre de riesgo y el índice de mercado. Esa es la que hemos usado. Hemos usado la de si vamos a evaluar a 5 años, usamos la de los bonos del tesoro a 5 años. Si son 10 años, usamos la del bono del tesoro a 10 años. Si es un año, usamos la tasa de un año. ¿Okay? ¿Cuál variante usar? La variante A es usada en el supuesto. O sea, vamos a ver la variante A. 3 Uribis en vez de 3 Uribond. Recuerden, la B es la de corto plazo y para el segundo periodo la de más largo plazo. Y la C es la de largo plazo. Entonces, ¿cuál variante usar? La variante A es usada bajo el supuesto de que el modelo CAPM es un modelo de riesgo-retorno para un periodo corto plazo. Y por lo tanto, las tasas actuales de corto plazo son razonables predictores de futuras tasas en el corto plazo. La segunda variante B es basada en la superioridad de las tasas forward para pronosticar futuras tasas de corto plazo. Es decir, si yo tengo la tasa de un bono de más plazo, tengo la de un bono de más corto plazo, pues ese cálculo del forward de la tasa intermedia me va a ser un buen predictor. O esa tasa, digamos, de largo plazo va a ser un buen productor, pero indexa la del primer periodo. Y la variante C, que es la que hemos usado, es una igualdad de los vencimientos de los activos libres de riesgo con el activo analizado. Esa es la que usamos en los ejemplos que veíamos para calcular nuestra retorno esperado por el modelo CAPM. Si el proyecto es de 5 años, use bonos del tesoro de 5 años. La práctica. A nivel práctico, en periodos cuando la estructura de tasas de interés sigue los comportamientos históricos en relación con las tasas de corto y largo plazo y el beta del activo es cercano a 1, todas las variantes pueden ser similares resultados. Entonces, miren, es importante. Por eso, digamos, todos estos son resultados ya prácticos del análisis y el estudio de la serie de datos. Estos autores, y Eugenio Fama, y todos estos autores posteriores a William Sharpe y a Harry Markowitz, se han dedicado a mirar todas las series y a mirar todo eso. Entonces, llegan a estas conclusiones. Dicen, si el beta del activo es cercano a 1, todas son
son similares, no hay problema, pero las tienen, las calculan. Cuando la estructura de las tasas de interés se desvía del comportamiento histórico y o los betas son significativamente diferentes de uno, entonces las variantes señaladas pueden presentar resultados muy disímiles. ¿Okay? Eso es producto de la investigación ya. O sea, se ponen a analizar todas las series y dicen, mire, si la tasa de interés está muy desviada del comportamiento histórico, como puede estar pasando ahora, en este momento los bonos están disparados porque hay una situación mundial en crisis y por lo tanto, pues eso va a generar resultados distintos. Pero si estamos en periodos estables, no pasa nada. Y entonces ellos los que han hecho es ventanas de tiempo. Y estas son tesis de maestría que pueden hacer ustedes. Ventanas de tiempo, cogen antes de la pandemia, después de la pandemia. Y hacen todo el análisis y calculan betas y todo, hacen las comparaciones y llegan a conclusiones. Responden una pregunta. ¿Cómo impacta tema, la pandemia, todo este tema del mercado de capitales? El comportamiento de los betas, etcétera. Entonces, encuentran esos resultados. Muy bien. Entonces, esto es, digamos, la parte teórica de este tema. Y ahora vámonos a este tema. Si hay preguntas, por favor, que yo me emociono acá presentando esto y no miro acá el chat si hay preguntas. Si hay preguntas, por favor, me interrumpen. Estamos atentos, Ruby. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, Harder Rates. Este es un concepto nuevo, pero no se asusten con este concepto. Esto lo que quiere decir en inglés es como la tasa mínima aceptable de retorno, la tasa de corte, la tasa, que es lo que ya vimos en la clase anterior, el que puede ser utilizado el costo promedio ponderado de capital. ¿Cuál es esa tasa mínima aceptable de retorno? En inglés se utiliza esta sigla, esta frase, Harder Rates. ¿Okay? Entonces voy a usar eso porque, digamos, aquí les vamos a poner unos ejemplos con esas tasas. Entonces, ¿cómo se crea valor? Ya lo saben hacer. O sea, recuerden, nosotros en ingeniería económica valoramos activos reales. En finanzas valoramos activos financieros. Y valorar es crear valor. O sea, medir esa creación de valor. Entonces, cuando se invierte en proyectos y productos, se espera que la tasa interna de retorno sea mayor que ese retorno requerido o ese retorno esperado, que es el que hemos aprendido a calcular con esta teoría del modelo CAPM y el costo promedio ponderado de capital. Lo que se busca entonces en esta parte del curso es determinar el precio del mercado de riesgo. Esa es, digamos, la parte bonita de este curso que calculamos el precio del mercado de riesgo. ¿Cuál es el costo de oportunidad de una inversión de capital en el mercado financiero con el mismo nivel de riesgo? Son las preguntas que uno se hace y que derivan toda esta teoría. Por eso, digamos, los teóricos y quienes hacemos tesis en esto, esa es la pregunta que nos estamos haciendo, es cuál es digamos, cuál es ese costo de oportunidad en Colombia. ¿Qué pasa si viene la inflación? ¿Qué pasa si viene la tasa de cambio? Se dispara el precio del BREM. ¿Qué pasa con el costo de oportunidad en Colombia? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con los betas de las acciones en Colombia o en los Estados Unidos, etcétera? Todo eso da para dirigir tesis de grado que son muy bonitas. Entonces, fuentes de creación de valor. Industrias atractivas. Es mejor ser un administrador promedio en un negocio maravilloso que un estupendo administrador en un pésimo negocio. Esta es la filosofía de Pambelé, ¿no es cierto? O de Maturana. Mejor ser rico que pobre y es mejor no perder. Bueno, es más la de Pambelé. O sea, obviamente que si estamos en un negocio bueno, pues una industria atractiva trae sus inversionistas y por lo tanto valora mejor el negocio. Los atractivos de un negocio incluyen la frase de crecimiento en su ciclo de productos, barreras de entrada y otros mecanismos de protección, tales como patentes, poder de monopolio temporal y o precio oligopólico de todos los competidores cercanos son rentables. Eso es muy importante para que ustedes lo analicen. O sea, ¿en qué mercado estamos? ¿Estamos en un mercado oligopólico? ¿Estamos en un mercado que tiene mucha protección de patentes, como es el mercado de las farmacéuticas, por ejemplo? Tienen un monopolio en esas patentes. Eso es una discusión de alto nivel, si deben ser ciencia abierta, todo ese conocimiento para ponerlo al servicio. El tema de los dispositivos médicos, todo lo hicieron con ciencia abierta, es decir, nadie era dueño de ese conocimiento porque era un tema de salvar la humanidad y la discusión ahora está sobre
las vacunas, de que deberían liberar también ese conocimiento. Entonces, pues eso le da obviamente un atractivo a la industria farmacéutica, pues como Pfizer, todas estas empresas, pues obviamente se volvieron muy atractivas porque pues tienen un secreto, tienen un conocimiento que los valora mucho. Ventaja competitiva involucra la posición relativa de una compañía dentro de la industria. Si la compañía es multidivisional, su ventaja competitiva necesita ser juzgada por la industria en particular. Las ventajas competitivas son varias en costos, precios, mercados, mayor capacidad organizacional, cultura corporativa. Entonces, digamos que hay una ventaja competitiva porque a veces las empresas tienen divisiones y esas divisiones, pues digamos, la Abbott, que es el ejemplo que siempre les doy, entonces hace dispositivos médicos, ¿no es cierto? Que son, digamos, para usted colocarle anestesia, usted necesita un dispositivo médico que controle, regule ¿no es cierto? La anestesia. Pero también es la empresa que produce la anestesia. Entonces miren que son dos divisiones, una de dispositivos y otra, digamos, de esos insumos médicos. Tiene los dos, pero son dos industrias distintas. ¿Cierto? Porque una empresa le puede comprar su tecnología para, digamos, suministrar la anestesia al paciente, pero le puede comprar a Bayer o a la otra empresa. Normalmente viene el combo, pero normalmente, pues no, o sea, puede suceder esa situación. Entonces son dos divisiones. O hacen medicamentos, por ejemplo, para animales, para suministrar, o hacen medicamentos para personas, para humanos. Entonces son dos negocios, pero de alguna manera son similares en ese aspecto. Muy bien. Está pasando un avión. Así como el atractivo de la industria y la ventaja competitiva son fuentes de valor, estas fuentes de valor pueden ser atacadas por la competencia, por lo que se requiere de una compañía, que la compañía permanentemente identifique las oportunidades de inversión donde los retornos esperados excedan los retornos requeridos por los inversionistas en el mercado financiero para el mismo nivel de riesgo involucrado. Ustedes van a ser presidentes de compañías multinacionales o de su propia empresa. Tienen que estar haciendo esta inteligencia de inversiones, innovando permanentemente, renovándose permanentemente. ¿Por qué? Porque pues, si hay un competidor fuerte, ese competidor va a estar sacando cada vez mejores productos, tecnología, robótica, cuarta revolución industrial, convergencia tecnológica. Ustedes son ingenieros e ingenieras. Entonces van a tener que estar pendientes del mercado, de las condiciones del mercado, como ya se los dije, pero también de la competencia, de la tecnología. Por eso es tan bonita nuestra carrera, porque ustedes tienen el potencial para hacer las dos cosas, ¿correcto? Y esa parte tecnológica es muy importante. O sea, ¿cuál es esas innovaciones, esos nuevos conocimientos que me van a generar valor? ¿No es cierto? Que me van a generar valor. Entonces, aquí la ingeniería y el conocimiento y la sociedad del conocimiento, pues es fundamental para la generación de valor. Me han escuchado esto ya muchas veces. El retorno requerido debe ser el costo de obtener y retener capital por parte de los inversionistas. ¿Cierto? Debe ser el costo, eso ya lo sabemos. La mayoría de los inversionistas están preocupados con el riesgo inevitable, es decir, por el riesgo sistemático. Ese es el que hay que medir, por eso el beta es tan importante. La tasa de retorno requerida sobre la inversión es el retorno de una tasa libre de riesgo más el precio de riesgo del mercado para el inversionista, que ya lo sabemos. Ok, modelo a utilizar para estimar el retorno del equity. Entonces, el retorno requerido puede ser expresado en un modelo de factores, utilizando múltiples componentes de riesgo para mirar ese riesgo inevitable. Aquí nos vamos a basar en CAPM. Entonces, en términos de un solo factor comprensivo que incluye todo, utilizamos CAPM, donde el factor es el retorno sobre el portafolio de mercado o el CAPM extendido para incluir otras variables como la inflación, que de acuerdo con las críticas, el CAPM lo incluye todo, o
incluimos otros factores como por ejemplo la inflación si queremos usar un APT. Y si el mercado de productos o inversiones en el sector real fuera perfecto, no se esperaría encontrar oportunidades que provean retornos en exceso al retorno por el mercado financiero. Por lo tanto, entonces la tasa de retorno esperada va a ser la tasa libre de riesgo más el beta de ese activo por el market risk premium, sin tener en cuenta todavía el riesgo país, que ya sabemos que hay que sumarlo en todos los casos. El modelo a utilizar en este capítulo para obtener los retornos requeridos será el modelo SAPM definido en la expresión anterior y que hemos estudiado con detenimiento y profundidad en este semestre. Entonces, ¿cuándo entonces se crea valor? En los mercados de productos es posible encontrar oportunidades de inversión que provean excesos de retornos. Estos excesos de retornos son conocidos como rentas económicas, mientras que la competencia entre compañías hace tender estas rentas hacia cero, suficientes rezagos pueden permitirle a ellos obtener ganancias temporalmente. Eso es lo que se llama, por ejemplo, la teoría de arbitraje. Esto, cuando ustedes oigan arbitraje, es esto: oportunidades de ganancia en el corto plazo. En un mercado financiero las hay, pero en el corto plazo se rompen. Como hay mucha competencia, entonces usted saca la vacuna, pero ya hay 5 compañías que están sacando vacunas en el mundo. Entonces, digamos que ahí ya, de alguna manera, también hay otra gente investigando dispositivos médicos. Habían unas empresas, pero ya muchas saben sacar, inclusive nosotros aquí en Colombia podemos producir esos dispositivos. Entonces, digamos, hay oportunidades de corto plazo. El que pega primero pega 2 veces, gana, pero el mercado, en un mercado competitivo, habrán otros que quieren hacer lo mismo. Creamos restaurante en una zona, se llena eso de restaurantes. El que llegó primero, el que la captó primero, ganó buena plata. Pero después llegaron todos los demás y se dieron al lado. Entonces, eso es una ganancia de corto plazo, temporal. Eso es lo que se llama arbitraje. Arbitraje son ganancias de corto plazo. Cuando estimemos correctamente los retornos requeridos para tomar decisiones sobre aceptar o rechazar proyectos reales, podremos a través de las decisiones de inversión comenzar a crear valor. Las oportunidades pueden estar en todo el espectro de riesgo, en un seguro y maduro negocio o en un negocio riesgoso orientado al crecimiento. Pero siempre lo que vamos a buscar es que la tasa interna de retorno de ese proyecto sea mayor al retorno requerido. Así sea un proyecto nuevo, pero eso es lo que vamos a buscar siempre. Esta teoría es muy bonita y está todo en esos 3 artículos que ustedes ya tienen acá. Retorno requerido versus la firma. Entonces, el retorno requerido para el proyecto no depende de la decisión de inversión tomada por la firma. Dado el riesgo sistemático del proyecto, uno solo es el retorno requerido por el mercado. Esto implica que la tasa de retorno sobre el proyecto es la misma para cualquier firma que pudiera invertir en dicho proyecto. Como es generalizado para todos, entonces esa tasa de retorno al que quiera invertir va a ser igual. Y eso es muy, muy importante acá en la teoría. Es decir, cualquier inversionista que quiera comprar acciones de Apple, pues tiene la misma información. Y todo el mundo debería, en promedio, tener ese valor cierto y va a ser igual para todos. Cualquiera que invierta esa empresa, el retorno va a ser tanto, ¿correcto? Eso es lo bonito también de esta teoría. El riesgo sistemático de un proyecto es el mismo para todas las firmas, por lo tanto el retorno requerido será el mismo. ¿Okay? Entonces, si cualquiera de nosotros quiere invertir en Pfizer, el retorno esperado debe ser el mismo, porque el riesgo sistemático de Pfizer es el mismo, ya todos lo sabemos. Sin embargo, esto no quiere decir que el proyecto valga igual para todas las compañías. Yo puedo estar interesado en invertir en un proyecto. Para todos es igual la rentabilidad, pero para mí puede valer más. O para mí puede valer menos. ¿Por qué? Porque ya va a depender de las condiciones particulares mías. O sea, si yo con ese proyecto voy a obtener ganancias, es decir, si yo me voy a meter, si yo fabrico dispositivos para suministro de anestesia, ese es mi fuerte, ingeniería biomédica. Pero digo, pero yo estoy perdiendo negocio, yo estoy perdiendo plata porque yo no también fabrico el medicamento, la anestesia. Entonces, para mí, si hay una empresa que produce anestesia y yo la voy a comprar, para todos es igual.
Por ejemplo, supongamos que es una división de Bayer o de Pfizer. Quiero comprar esa división porque Pfizer no produce dispositivos médicos para suministro de anestesia, sino que produce solamente la anestesia y yo produzco pues para todo mundo esa división va a valer lo mismo, pero yo que tengo los dispositivos médicos para suministro de eso, para mí va a valer más, porque yo hago una sinergia, si tengo las dos, y haciendo los dos, teniendo las dos divisiones, yo soy exitoso. ¿Sí? Entonces, si yo hago ese proyecto, yo puedo pagar más. Entonces, miren que para todos puede ser el mismo retorno, porque tenemos toda la información del mercado, de la división o de la empresa, pero yo que soy el que puedo ganar más teniendo ese negocio, haciendo esa integración horizontal o vertical, puedo pagar más. Entonces, quiere decir que para mí vale más. Así el retorno sea el mismo para todos. Y esto es muy bonito para eso. O inclusive hay inversionistas, digamos, que si tienen buena plata, no, yo invierto ahí porque es que yo quiero invertir. Esa es mi decisión. Entonces pago más. Yo quiero quedarme con ese negocio. Las diferencias en el valor del proyecto para las firmas están fundamentadas en los flujos de caja incrementales que demandan para cada una de ellas, las diferencias en experiencia, eficiencia administrativa, sinergia, etc. Ustedes van a hacer ese modelo de valoración y ustedes a todos les puede dar un mismo modelo de valoración, pero, digamos, se le puede introducir elementos de eficiencia administrativa. Por ejemplo, en la negociación, creo que lo alcanzó a comentar Juan David, ahorita en la compra que quiere hacer el gobierno de Ecopetrol para comprar la distribuidora de energía, Isagen, entonces ahí puede estar interesado Ecopetrol, no solo, entonces ya no en el tema de energía a través de fósil, sino energía obviamente eléctrica y en diversificar su portafolio, ¿correcto? Entonces, y él sabe que el país va hacia las energías alternativas. Entonces uno puede estar valorando mucho más a Isagen o a una empresa de estas porque quiere coger toda esa gente que está allí, que sabe de otras energías, para que venga y me enseñe a mí. Eso sucede mucho en los mergers and acquisition, en las fusiones y adquisiciones, porque lo que a veces se quiere comprar es el conocimiento. Entonces, Microsoft, que fue criticado muchísimo porque compraba todas las compañías, Apple, todas, porque está comprando gente que sabe mucho de esos temas. Está obviamente buscando que la competencia sea menor, pero a veces, muchas veces se paga mucho porque es que ahí está el talento y ese es el talento que yo necesito para esa firma. Entonces, esa firma para mí vale más. ¿Por qué? Porque yo estoy detrás del talento que tiene esa firma. Entonces, es decir, para algunas firmas podrá tener un mayor valor que para otras, porque yo estoy detrás de esas cosas. O sea, a mí lo que me interesa es la experiencia que tiene esa. ¿Cierto? Por eso a veces, digamos, también sucede en los casos de contratación de personal. Yo le pago a usted por la experiencia, porque usted ya ha sabido sortear todos esos problemas y por lo tanto me puede traer una mayor ganancia. Si se asume que el proyecto es financiado totalmente por equity, eso es posible y que toda la situación pertinente del mercado es desapalancada, es decir, no es vía deuda, sino vía equity, sin efectos de financiación, el retorno requerido puede ser explicado única y exclusivamente en términos del CAPM. Ustedes dicen, toda la financiación va a ser con equity. Entonces, ustedes, el WACC es solamente el costo del equity. Ustedes usan modelo CAPM y le suman riesgo país. ¿Están entendiendo esta partecita? Es decir, si vamos a calcular el retorno esperado, cuando vamos a usar solamente equity, usamos modelos APM y punto. Y le sumamos riesgo país, es lo único. Hardware rate como CAPM. Entonces también puede ser utilizado. Si es solamente equity, entonces hardware rate va a ser el modelo CAPM. Obsérvese que el retorno mínimo requerido por el CAPM es basado en el mercado, utilizando títulos transables en bolsa. Los retornos para los proyectos con presupuestación de capital utilizan para denominar su rentabilidad la expresión TIR o tasa interna de retorno, que ya ustedes lo habían visto en ese. Entonces, si es solamente equity, el hardware rate va a ser, o la tasa mínima esperada de retorno, la tasa de corte va a ser el CAPM. La tasa interna de retorno
OTIR está determinada sobre la relación tiempo-magnitud entre los ingresos de caja y sus desembolsos, es decir, entre el comportamiento del flujo de caja libre, ocurriendo estos últimos generalmente al principio, lo que son las inversiones y los retornos hacia el final. Se obtiene cuando el valor presente neto del flujo de caja se hace igual a cero. La TIR, eso ya lo saben ustedes en ingeniería económica, TIR es cuando el BPN del flujo de caja es igual a cero. Y esa es la que se compara. Si es solo equity, si lo voy a financiar ese proyecto solo equity, lo financio con el modelo CAPM. Lo comparo esa TIR con la tasa que me dé el CAPM. Pero si lo voy a financiar con deuda, con el WACC, que lo vimos en la clase pasada. Bueno, dificultades de la TIR versus el retorno esperado. La TIR pues no tiene en cuenta los cambios en el valor de mercado del proyecto periodo a periodo. La flexibilidad del flujo de caja es bastante cuestionable en la actualidad, por la cual se desarrollan alternativas de valoración como las opciones reales. Eso ya hace parte, digamos, de un curso de ingeniería económica avanzada. Lo anterior hace prever cierta incompatibilidad entre la medida del retorno para un título valor y aquel que corresponde a un proyecto de capital real. Es decir, como hay tanta incertidumbre, entonces se le meten otras variables de riesgo. Además del riesgo de mercado, se le meten otras variables y eso hoy en día la teoría se llama la teoría de opciones reales. Es cuánto vale suspender el negocio, cuánto vale vender el negocio. O sea, dejar de hacer lo que estábamos pensando. Se da sobre todo en activos reales. En activos financieros, pues no, no existe esa restricción. Pero acá en activos reales sí existe. En activos financieros no, pero en reales sí. Y para la pregunta de Daniel, ¿qué pasa cuando yo no tengo referentes? Entonces, en muchos casos, un proyecto es similar a una compañía cuyo stock se transa, es transado públicamente. Es similar, es decir, no es el mismo, pero es similar. Esto es particularmente para productos nuevos. Entonces yo digo, yo no tengo la información histórica, pero yo sé que si yo lanzo este producto, se comportaría de esta manera. Entonces, utilizo proxies. La pregunta de Daniel, o sea, ¿qué hago? Pues si yo tengo la posibilidad, utilizo proxies. Si una compañía se transa públicamente o varias compañías pueden ser identificadas, se puede usar dicha información del mercado para derivar un retorno requerido sustituto sobre el capital de equity. Es decir, yo no tengo la información de mi empresa, pero tengo una que se parece. Yo no tengo la información para ese proyecto, pero sé de una empresa que hace ese proyecto, que hace cosas similares. Por lo tanto, yo puedo decir que yo debería, mi rentabilidad esperada debería ser más o menos como ocurre en ese mercado. Eso es lo que está diciendo acá esta información. Entonces, ¿cuáles son los criterios para determinar si la compañía seleccionada es proxy al negocio que se desea implementar o a través del proyecto? Puede ser el tamaño, volumen de ventas, tamaño, volumen de ventas, esperadas, ganancias esperadas, total de activos, empleados de operación para cierto volumen de ventas y ganancias. Es decir, aquí entramos en la etapa de definir qué es lo que me hace realmente más parecido a esta empresa a lo que yo voy a hacer. ¿Es el tamaño? ¿Es las ventas esperadas? ¿Es la inversión en activos? ¿Qué es lo que yo voy a usar? ¿Cierto? Entonces acá también son proxies y no hay una cosa definida. Por eso ese artículo es estimando el costo de capital como un juego, pero técnicamente dicho. Es decir, vamos a hacer unos supuestos. Si se comporta de esta manera, calculamos entonces el riesgo de esta empresa, porque lo que estamos buscando nosotros es determinar el riesgo. Entonces, pues la comparamos según el tamaño, según el volumen de activos, etcétera. Y también si son activos, pues los activos específicos de ese negocio que producen esas ventas. Una duplicación exacta del riesgo es improbable. Es decir, aquí todas son aproximaciones. Y vamos a decir que si el riesgo es el mismo, no lo podemos decir con certeza. Pero una aproximación razonable es posible. Entonces usted lo que le va a decir a sus inversionistas es, mire, si se comportara de esta manera, como se ha venido comportando históricamente esta empresa, lo mínimo que usted espera de ese retorno es tanto, pero no significa que se vaya a hacer. Es lo más probable que sea. ¿Por qué? Por condiciones similares.
Entonces, la búsqueda de compañías similares usualmente está basada en la misma industria y sector en el mercado en que se va a desempeñar el nuevo producto, desde luego. O sea, si yo hago papas, pues yo miro las empresas que, si yo quiero hacer un negocio de papas, las empresas que hagan papas. Si yo voy a, o que hagan consumibles, o sea, comida rápida, por ejemplo. ¿Cierto? Sí, para mirar cómo se comporta ese mercado. Entonces, aquellas que estén comestibles, aquellas que estén en el sector, son las que me sirven a mí de referente. Desde luego, y puede uno preguntarse también para profundizar en la pregunta de Daniel, pero ¿y si no hay ese referente porque es totalmente novedoso? Entonces ahí es donde viene el capital de riesgo, que era lo que preguntaba Daniel. Entonces el capital de riesgo, pues como usted no conoce, usted va a ser muy exigente con esa rentabilidad para poder invertir, que eso es lo que hacen las empresas. O sea, yo le pongo el ejemplo a Daniel. Yo le doy esos 1.000 millones que usted necesita para sacar adelante Rappi. Pero maestro, yo me quedo con la compañía o me quedo al menos con el 50% de la compañía. O sea, yo sé que Rappi va a ser muy exitoso, entonces le consigo los 1.000 millones de dólares que necesita. Pero maestro, yo me quedo, o sea, yo le presto la plata, pero me quedo con el 51% de la compañía. Entonces, ese es el precio de ese riesgo, de que usted, que es el de la idea, no tiene la plata, pero la idea va a ser muy exitosa, tiene que sacrificar, digamos, de alguna manera el poder sobre la empresa, porque el que va a meterle la plata va a querer tomar decisiones. Y usted, desde luego, dice, no, señor, tiene la posibilidad de negociar. Entonces, mire que aquí la pregunta de Daniel es, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar? Pues lo que estoy dispuesto a sacrificar es el poder. O sea, yo tengo la patente, el conocimiento, tengo pero no tengo la plata. Entonces, me consigo a usted, inversionista de riesgo, y usted me va a pedir que se queda con la compañía. No, señor, no se queda con la compañía, se queda con el 40%, el 30%. Entonces, ese precio de riesgo es el poder de la compañía. Perdón. Ya pasó el avión. Muy bien. Pasos para obtener retornos sustitutos. Entonces, con esto vamos a terminar esta parte teórica para señalar la ruta de lo que viene para que ya volvamos esta teoría en práctica. Entonces, primero, determina una muestra de compañías que replican lo más cercano posible el negocio en el cual una inversión está siendo contemplada. Segundo, obtenga los betas para cada compañía proxy en la muestra si el modelo CAPM está siendo utilizado. Que como ya sabemos es el que vamos a usar o el que ya universalmente estamos de acuerdo que vamos a usar. Tercero, calcule la tendencia central de los betas de la compañía en la muestra. Es decir, calcule, digamos, cuál es ese valor central de esos datos. Frecuentemente, la mediana es la más utilizada o en su defecto la moda. O sea, como son proxies, vamos a usar promedios acá no es lo usual. No, calculemos la mediana, es decir, que el 50% son 10 compañías parecidas, 10 betas. Entonces, usemos la mediana o la moda, que más se repita. Todo esto son, digamos, estimativos, aproximaciones a cuál pudiera ser mi riesgo. Entonces digo, cojo la media, cojo la moda. También podría utilizarse el criterio de ponderación con base en el tamaño, que también puede ser también, si son de diferentes, si usted la escogió del mismo tamaño, pues no necesita, pero si la escogió de distinto tamaño, puede ponderar cada uno de esos betas según el tamaño. Obtenga la tasa de retorno requerida sobre el equity, el beta proxy obtenido en el paso anterior junto con el retorno esperado sobre el portafolio de mercado. Ese va a ser el mismo. RSUM estimado, así como la tasa libre de riesgo, va a ser igual para todos, porque ya sabemos que esa aplica para todos. Usted los que escogió proxy, son 10 empresas, escoge el beta promedio, el beta de la mediana o la moda. Puede inclusive usar el promedio, si no está muy diferente. El tema de usar promedio es que si son muy diferentes los datos, pues se los va a sesgar, ¿no es cierto?
Entonces, por eso usar la media y la moda es importante. El RSUM y la tasa libre de riesgo no tienen ningún problema. Y hasta ahora, pues digamos lo que hemos supuesto que si se financia con equity y que los betas corresponden a una situación es que pues existe esa tasa libre de riesgo, hay un market risk premium y lo que obtenemos, lo que queremos obtener es un retorno por encima según el nivel de riesgo. ¿Okay? Eso es, digamos, lo que estamos teniendo en cuenta. Y vamos a introducir ahorita aquí el tema de apalancamiento. Es muy distinto que usted esté trabajando con una empresa que tenga deuda a una empresa que no tenga deuda. Y es muy distinto con una empresa que tenga deuda diferente a la relación de deuda que usted va a usar. Entonces, es otra variante que le vamos a introducir acá. Muy sencilla, es muy sencilla. Es preguntarse, bueno, yo estoy calculando estos son unas aproximaciones. Yo ya sé que hay varios betas. Entonces digo, bueno, voy a calcular cuál es como el más cercano. Entonces, la media o la moda que más se repite de estas 10 empresas. La tasa libre de riesgo no hay problema, es igual para esas 10 empresas. La tasa de mercado también es la misma. Pero ahora encuentro que en esas empresas la financiación es distinta. Y una empresa está endeudada al 70%, mientras que la otra está al 30%, o la otra no está endeudada, o la otra al 50%. Entonces, en la medida en que una empresa esté endeudada, el nivel de riesgo es distinto. Porque una empresa con mayor deuda, pues uno esperaría que tenga un mayor nivel de riesgo, porque tiene más compromisos de flujo de caja. Entonces, no solamente analiza uno las que sean muy similares, según una variable que ustedes definan, la más razonable, sino que también tienen que tener en cuenta el tema de endeudamiento. Y para solucionar ese problema, y con esto terminamos esta parte teórica, que era un poco larga, pero yo quería dejarla terminada hoy para poder dedicarnos la otra semana a hacer ejercicios y comprender esto de manera práctica, como les gusta a ustedes o nos gusta a nosotros en ingeniería. Entonces lo que hacemos es, listo, ya tenemos los betas. Yo sé que esos betas están apalancados, o es decir, esos betas tienen un nivel de riesgo producto de la deuda. Entonces desapalanquemos esos betas, quitemos el efecto de esa relación deuda-equity, y desapalanquémoslo, ¿no es cierto? Según la tasa de impuestos que haya, etcétera, para apalancarlos al nuevo nivel de deuda que yo quiero utilizar. Entonces, si esos en promedio estaban endeudados en el 30%, pero yo voy a usar una deuda del 50%, entonces yo los desapalanco, les quito el efecto de esa deuda del 30%, pero como mi deuda va a ser mayor, entonces le calculo con una relación deuda-equity mayor cuál sería ese beta. Es decir, un beta mayor, pero ya no producto del riesgo sistemático del mercado, sino de la deuda. Entonces, le quito el efecto de la deuda de esas compañías, pero le calculo el de nuestra propia relación deuda-equity y según la tasa de interés. Entonces, hasta aquí esa parte teórica, yo sé que fue un poco, digamos, fue un poco extensa, pero quería terminar para que también tuviéramos pues bastante tiempo para el tema de, digamos, de los ejercicios, que son bien importantes. Entonces, voy a compartirles un archivo que se los voy a enviar. O sea, la parte teórica, digamos, lo que la terminamos acá, pero quiero compartirles un ejercicio, algo que les voy a mandar. Tan pronto termine la clase, pero que quiero que lo miremos de una vez. Y es unos ejercicios sobre hardware rate, donde vamos a poner en práctica. Yo quiero como darles una lecturita
o mejor dicho, anunciarles que se los voy a enviar, ¿no es cierto? Son 1, 2, 3, 4 ejercicios. Termina la clase y se los envío para que, digamos, ustedes están ávidos de hacer ejercicios sobre esta teoría. Entonces se los voy a mandar para que lo lean. ¿Correcto? Y las próximas clases, entonces vamos a trabajar, porque este es un tema largo. Es un tema largo en el sentido teórico, pero ustedes ya tienen ahí el artículo que les compartí y que se lo van a leer juiciosos para de donde yo saqué toda esta parte teórica. Entonces, les pido pues que lean ese artículo y con estos 4 ejercicios que hagamos la otra semana, vamos a entender un poco mejor, digamos, esta teoría que hemos expuesto acá. Y después venimos y nos preparamos entonces para el taller, que es en grupo, y con esto dejamos terminado el tema. Es decir, hemos abordado ya el 100% de la parte teórica, nos falta la parte práctica y el taller. Y como les digo y les dije al principio, pues resolverle las dudas. Les preparamos con Ruby un ejemplo de modelo financiero que preguntaron. Y pues trabajamos en esa línea para que el examen lo puedan presentar el 27. Hacemos el repaso el 22 y pues hemos logrado, digamos, terminar la materia con el 100% del contenido. Así que pues me siento satisfecho. Nos falta hacer bastantes ejercicios porque esto se aprende con bastante ejercicio. Entonces voy a detener acá la grabación. Si tienen preguntas, por favor me avisan.